Ya en una semana o en algunos días van a ser los exámenes de ingreso a la facultad para varias carreras y está muy latente o presente cómo va a ser el resto de mi vida con esta carrera que elegí, o sea, qué tanto va a afectar en cuestión de mi futuro. Me habré escogido una carrera con la cual me sienta totalmente cómodo y bueno, son algunas dudas que inherentemente están dentro de esta decisión de tomar una carrera. Y cuéntame, Vania, ¿cómo fue que llegaste tú a la decisión de escoger la carrera de psicología? Pues creo que yo le gané la carrera a mi hermana. Okay. Mi hermana era la que quería estudiar psicología, pero prácticamente recuerdo mucho una vez que fuimos a un viaje a una tipo cabañas o algo así, allá en mi ciudad Mante, y estando ahí, en eso alguien dijo que había tenido un sueño y yo como que se lo interpreté, según yo, obviamente eso no se hace, pero bueno, o sea, le interpreté el sueño y en eso ya cuando llegamos ya a la escuela, en eso dijeron, oye, ¿te pasaste con eso lo del sueño? Ah, psicóloga. Y de ahí como que ya me la creí, ¿no? O sea, como que fue de, ¿qué será eso? Y siempre me gustó esa parte de ayudar a las personas, pero no era así como que obviamente nada más popular ni nada de eso, era más como esta parte de querer saber como la personalidad, fíjate, y de hecho eso me gusta mucho como la personalidad, o sea, estudiar ese tipo de cosas, como que la personalidad, como trabajar en mí, digamos, como en conocerme y todo eso. Pero la clase de orientación vocacional en la escuela la odiaba, porque era tratar de conocerme a fondo y eso a mí no me gustaba, porque me gusta analizar a los demás, ¿verdad? O sea, me gusta conocerlos y todo, pero que no me analicen a mí. Ajá. Y yo darme a conocer era como que no, o sea, escribir qué sentimientos tengo, cómo soy, cómo no sé qué, eran las peores preguntas para mí. Pero me gustaba mucho observar a las personas. Y me fui de intercambio a Brasil y ahí justamente tuve contacto ahí estaban como más cercanos, digamos, a esta cuestión de evaluaciones. O sea, así lo que ahorita se ven las problemáticas típicas de neurodivergencia, qué problemática tiene cada quien y todo eso, eran cosas que se vieron hace unos 12 años más o menos en ese tiempo. Y era como que ahí me interesó esa parte más de la psicología, porque estaba entre psicología y medicina, pero era más por querer llenar ciertas expectativas la medicina. Entonces ya entré a psicología, digamos, hice el examen y para hacer como todo este desarrollo, digamos, del examen, pues sí me puse a estudiar algo de física que nada que ver, como que no sabía por dónde hacerle, pero yo trataba de estudiar. Y ya fui con una psicóloga que también me ayudó como más como esta parte de impulsarme a mí misma, de creer en mí, de tener mayor autoestima y todo este tipo de cosas. Entonces eso me ayudó mucho a enfocarme más en qué era lo que quería y que yo decía, yo quiero esto, ¿sí? De entré a psicología, pero te vas dando cuenta que cuando entras no es lo mismo lo que tú crees que es psicología a cuando ya conoces la psicología en sí, que era la historia de la psicología, bases de no sé qué, y era así como que es en serio, o sea, ¿qué es esto? O sea, y como que la neuropsicología me gustaba mucho, pero yo decía, no, o sea, como que hay algo que no me gusta porque no es aplicable. Pero bueno, más o menos esa es mi historia de cómo elegí psicología, y poco a poco me fui dando ese propósito de vida, de ayudar a las personas con base a mi ejemplo, con base a mis otro tipo de situaciones, que eso me pueden ayudar y los pueden ayudar a los demás a ser mejores personas. Remontándonos también en mi pasado, cuando era niño me gustaba no hacer tanto ruido. O sea, era más callado, me gustaba más estar como que dibujando o leyendo algo o platicando, pero siempre era con uno o dos compañeros y me pasaba que gran parte del tiempo estaba callado, porque me gustaba estar así o porque tenía sueño. Y en eso
llegaba a escuchar diferentes cosas, ver el comportamiento de los de mi alrededor y preguntarme como desde muy niño el por qué pasaban las cosas que pasaban, por qué los demás actuaban de cierta forma. Y cuando era niño pues claramente no lo entendía, pero me gustaba tener esa clase de pláticas con uno que otro niño porque no es tan normal que sucedan esas pláticas en primaria. En secundaria empecé a tener como más acercamientos a ayudar y a escuchar amigos que en su momento pues lo que intentaba hacer era dar consejos que no lo hacía pensando voy a ser psicólogo, nada más era un gusto muy claro por llegar a tratar de entender lo que estaba pasando el otro, tratar de ser empático y como que darle un sentido, ¿no? En preparatoria llegué a estar fue mi primer acercamiento con terapia. Llegué ahí más que nada por curiosidad, por saber cómo era, porque sabía que ser psicólogo es algo muy relajante y muy bueno. Ir a terapia también lo es. Y había una parte de psicólogos dentro de la preparatoria y decidí ir. Mi primer acercamiento fue con psicoanálisis, estaba en psicoanálisis y en cognitivo-conductual, lo cual me he sentido muy cómodo en ambos enfoques, cada uno tiene lo suyo. Pero sí fue un ejercicio muy grande el haber estado en terapia, porque te hace no solo sobrepensar, no te evita el sobrepensar para tener un pensamiento más enfocado. Me acuerdo que tenía mucho la perspectiva de que quiero ayudar, quiero como salvarlos del sufrimiento que están pasando, hasta que más adelante, cuando ya entré a psicología, porque en preparatoria me había gustado demasiado lo que era el estar en terapia y dije, también quiero hacer esto, me di cuenta que pues no era el evitar que las personas lloraran, sino era dejarlas llorar. No era el tener que salvarlas, era de que pues cada uno tiene una responsabilidad sobre sí mismo. Y sí fue como una expectativa de que cuando sea psicólogo voy a hacer tal o tal cosa para ayudar en el sufrimiento de los otros, pero sí se puede, nada más que no de cierta forma como algunos piensan de los consejos, de salvar a las personas en cuestión de cómo hacer algo por ellos, porque también es una responsabilidad tanto del psicólogo como del paciente que está viniendo, no nada más meramente del psicólogo. Sí. Y pues siempre me gustó esto de tratar de razonar las ideas, tanto propias como de los demás, encontrar un sentido, ver ciertos patrones, y me terminó llegando a gustar mucho lo que era la idea la idea de ser psicólogo, los temas relacionados a psicología, las pláticas alrededor de ello. Y desde que estaba en prácticas hasta hoy en día, pues disfruto mucho el espacio que se da dentro de consulta. Es una bonita experiencia el ser paciente, porque también he ido a terapia ya varios años, y el dar terapia es algo que te hace tener como una tarea constante, y la tarea constante es seguir reflexionando, seguir teniendo una introspección, seguir encontrándole un sentido a por qué haces lo que haces. Y a veces no tanto pensando en por qué hago lo que hago, simplemente encontrando ese sentido y correlación a las cosas que has estado haciendo. Algo que es muy importante en la carrera de psicólogo es intentar ser congruente. Y es algo como que se sigue trabajando día con día. Buscar esa congruencia de, por ejemplo, si quieres ser un
mejor psicólogo, si quieres estar más preparado. O sea, creo que va relacionado tanto el desarrollo de persona como el cómo te desempeñas como psicólogo. Y cómo se relaciona pues toda la historia nuestra con la carrera de psicología y con la orientación vocacional. Que al momento de estar escogiendo una carrera, no es solo pensando, pues claramente pensamos en lo económico, y que pues abrieron muchas puertas y se quitaron muchos estigmas a partir de la pandemia, que hubo como toda una revolución, o bueno, todo un cambio con cómo se toma la salud mental, lo cual ayudó mucho al área de la psicología. Sí. Había tomado la decisión antes de pandemia, porque ya pasó hace, no sé, soy malo ubicándome en el tiempo, pero sí, él había tomado la decisión antes de pandemia, y pandemia vino a cambiar todo el área de psicología. Pero bueno, ¿cómo se relaciona todo esto? Con potenciar ciertos aspectos de nuestra persona, con ver esos fuertes y fortalezas y debilidades que tenemos. No sé, a lo mejor se dice que pues muchos psicólogos es porque la tomaron porque no tenía matemáticas. Y llega estadística, ¿no? Sí. En segundo semestre. Lo cual no está tan pesada, pero igual tiene algo de... Sí, algo de matemáticas. Es lo que sufrimos todos en algún punto, ¿no? Las estadísticas. Pero bueno, más allá de que cuál es el camino más cómodo, creo que la orientación o la carrera que te puede llegar a potenciar, aunque te dediques una parte de tu vida o toda tu vida, o complementes eso con alguna otra visión que tengas de algún proyecto que quieras hacer, va relacionado a que se potencie esa versión de ti. Si te gusta ser observador, si te gusta tratar de analizar las cosas, si eres más metodológico, te puede servir otra carrera. Si eres creativo, también creo que psicología es algo muy creativo, pero está arquitectura, está otras carreras que te pueden llegar a ayudar, la propia artes visuales. Y quitarnos el estigma de no, pues es que si escojo esta carrera no me va a ir bien, o por las ideas previas que tenemos. Creo que si tenemos una visión y tratamos de ser congruentes y tener un método para llegar a alguna meta que tengamos, sea la carrera que elijamos, vamos a encontrar un camino en cómo vivir de ello. Sí, cómo tener un propósito, una meta, una misión, visión y todo ese tipo de cosas propias de lo que vas haciendo en tu vida. Y eso también, pensar que otra carga que se da al momento de escoger una carrera es pues que a partir de que acabes la carrera, toda tu vida laboral se va a enfocar en, pues más que nada en ti. Algo que he visto con amigos, con pacientes, o incluso en su momento, es de que voy a ser psicólogo, el resto de mi vida voy a ser psicólogo, y cómo voy a hacer para que yo sustente toda mi vida con eso. Pero pues también está el colaborar, el ser multidisciplinario con otras áreas, y pues te vas llenando de apoyos y de otras formas de trabajar, o la idea de otros proyectos. Incluso pues aquí en el centro de mente mental, pues colaborando con otros psicólogos, y pues también que la carrera que elegimos no la estamos pasando solos. A lo mejor va a haber temporadas o épocas en las que sí vamos a hacer un trabajo algo más individual, pero pues también estamos acompañados. Podemos decidir estar acompañados en el proceso de estudiar y en el proceso de hacer nuestra carrera laboral. Sí, de hecho, con esa parte de freelancer, qué bueno que te dediques a algo por tu cuenta, que hagas tu propia marca, pero que sepas que no estás solo, y que es mucho mejor cuando estás haciendo equipo con alguien, porque si alguien está esperando
a que simplemente llegue el trabajo no se va a hacer de la misma manera, a que si trasciende, digamos, con eventos, con equipos, con proyectos, y eso va a ayudar bastante a poder solucionar esta parte de sentimiento de tristeza, digamos, o de, digo mucho la tristeza, el sentimiento de soledad, tal vez, que puede estar presente en personas que trabajan por su cuenta, por cuenta propia, ¿no? Y bueno, o sea, con tanto la historia de Vani, mi compañera, mi historia y algunos puntos hablados, pues el intentar reflexionar y quitarnos cierta carga de, bueno, pues hay veces que nosotros pudimos llegar a identificar se dio la fortuna, la situación, la historia, para identificar esos puntos fuertes, pero hay veces que hace falta un poco más de tiempo. O un poco más de enfoque, que también lo llegamos a trabajar aquí, ciertas áreas de lo que es orientación vocacional. Sí, por ejemplo, en mi momento de vida, pues también fue como el ir a terapia para poder descubrir que eso sí era lo que me gustaba, y sobre todo estar lista a que si pasaba, que si no pasaba, que si tenía otras oportunidades o algo así, porque sí es muy importante conocerse primero para poder tomar una carrera, porque digamos, las evaluaciones ayudan y te ayudan a conocerte y a centrarte, pero también necesitas como esta parte de conocerte para poder reflexionar y decir, de estas 5 carreras que me dijeron que yo podía tener, elegí la que yo quiero y no la que me dijeron. Y buscar tu propia satisfacción en la decisión que estás tomando para tu vida. No, como decías, lo de medicina, que a lo mejor era más una expectativa que se podía llegar a poner o que se quería llegar a cumplir, sino lo que realmente suena pues cliché, pues lo que realmente te gusta, lo que realmente veas más. No todos los días vas a despertar no sé, a nosotros que nos gusta pues sí ser psicólogos, a lo mejor va a haber días en los que pues no tengas ese ánimo, esa hambre o esa pasión por la carrera, pero pues la gran mayoría de días el que te despiertes y que sigas queriendo decidir que ok, me siento cómodo con esta idea de seguir trabajando o teniendo un proyecto relacionado a esto, sea psicología, arquitectura, artes o cualquier cosa, que sea algo que la gran mayoría de días quiera seguir escogiendo. Y también volviendo un poquito a esta parte de la elección de la carrera y de los exámenes, digamos, que se vienen en estos días, pues sí, es como es esta parte de, digamos, que ustedes pueden tener resiliencia. Sí, o sea, aquí invitamos a la gente que nos ve a tener resiliencia, a tener como esta parte de saber que si no pasaste un examen, si no hiciste lo que se necesitaba o algo así, bueno, tienes oportunidad o de ir a otra escuela o de otro lugar, o ya encaminar tu vida a algo que vayas a hacer, pero que lo hagas con esa pasión y con ese ánimo de decir, bueno, no se pudo, pero sí se pudo todo esto y hasta es mucho mejor de lo que yo esperaba. Y cualquier problemática o circunstancia que te impida llegar a como que tomar una decisión o tomar diferentes decisiones, pues las puedes llegar a hablar con alguna red de apoyo, o si no, también aquí en Mente Mental. Sí, nos encontramos en San Nicolás, en el centro de San Nicolás, en Monterrey, en Nuevo León. Okay. Aquí estamos por cualquier cosa, y si no, terapia en línea también se puede. Sí, bueno, eso fue Mente Fresca. Sí. Gracias.